Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hemos venido hablando en domingos pasados acerca de las responsabilidades ciudadanas de todo hijo de Dios a la luz de las Sagradas Escrituras. Hoy es el último mensaje que quiero presentar a ese respecto y creo que el tema obligado es: ¿cuál es el futuro de los hijos de Dios en tanto estamos en este mundo? ¿Cuál es el futuro de los hijos de Dios en tanto estamos en este mundo? Y les quiero decir que el futuro de los hijos de Dios en tanto estemos en este mundo es un futuro asegurado en las poderosas manos de nuestro Padre Celestial. Para dar una respuesta amplia a esta pregunta, tenemos que irnos a las Sagradas Escrituras para escudriñar y reconocer o recordar al Dios de la Biblia, al Padre Celestial de su pueblo, al Dios omnipotente en el concurso de los dioses de todos los siglos, llevando a su pueblo hasta su destino final. Tal como estaba el pueblo de Israel en su peregrinar por el desierto y por diversos imperios, lo estamos nosotros. Somos peregrinos, dice el apóstol Pedro en sus cartas, y estamos caminando hacia la patria celestial. Y de ahí la pregunta de cuál es el futuro de quienes, siendo hijos de Dios, estamos todavía en este mundo, siendo parte de la ciudadanía de tal o cual país. Permítanme presentarles hoy 3 ideas. La primera idea la vamos a encontrar en Génesis capítulo 45, versículo 17. Génesis 45, 17. Les cuento rapidito. Creo que todos recordamos la historia de José el soñador, de José el joven de la túnica de colores. No le cae muy bien a sus hermanos, y estos, algunos sugieren matarlo, el mayor lo defiende, y finalmente José es vendido en calidad de esclavo, llega a Egipto, empieza a trabajar, una esposa de su patrón lo acosa sexualmente, José huye, es apresado, es encarcelado, goza del favor del carcelero, pero luego lo cambian y a este se le olvida favorecerlo. La historia de José es tan hermosa como larga. Pero finalmente José llega a ser el segundo en el mando de todo el imperio egipcio, asignado por el faraón de aquel entonces, que se llamaba Narmer. El faraón Narmer nombra a José su segundo. De hecho, le da autoridad, dice la Sagrada Escritura, para gobernar todo el país de Egipto. Mientras esto está sucediendo en Egipto, el padre de José está llorando su ausencia porque le llevaron la túnica ensangrentada con sangre de un cordero, haciéndole creer que las fieras del campo habían terminado con su vida. Nunca más vuelve a ver a José. Su padre y sus hermanos nunca más lo vuelven a ver, hasta que un día llega una hambruna a la ciudad donde viven sus familiares, los familiares de José, y se ven en necesidad de subir a Egipto para pedir víveres. Y adivinen qué, la persona que lo recibe para atender su solicitud de víveres es su hermano,
su hermano José. De ahí se desencadena una historia maravillosa que nos hace pensar que José se quiere vengar de sus hermanos. Finalmente no ocurre así, pero al punto al que quiero llegar es que José habla con el faraón en turno, Narmer, le hace saber que su familia lo pasa muy mal, y aquí entra Dios. Dios sabe tratar con funcionarios públicos en bien de su pueblo. Y dice la Sagrada Escritura, vean por favor, Génesis 45, 17, y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Dios toca la vida, toca el corazón de un hombre que no cree en él, que no le teme a él, que no lo respeta a él, que no lo sigue a él. Este faraón Narmer tiene muchos dioses que adorar en Egipto, pero Dios sabe tratar el corazón de los funcionarios públicos en bien de su amado pueblo, y provoca en este faraón esta respuesta, esta actitud. Si siguiéramos leyendo los versículos de Génesis 45 del 19 en adelante, los hermanos de José le hacen caso al faraón, toman carros, se van con ellos a la tierra de Canaán para regresar con sus familias a la tierra de Egipto. Ahora vean por favor Génesis 47, 5 y 6. Dice ahí: entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. ¿Nos damos cuenta cómo actúa nuestro Dios Todopoderoso? La simiente, la raíz de su pueblo pasa una hambruna. José ya está en Egipto entronizado, y Dios toca el corazón y la mente de Faraón para bendecir a su pueblo. ¿No puede hacer hoy Dios lo mismo con nosotros o con países que estén viviendo una verdadera opresión para bendecir y salvaguardar a su pueblo? Sabemos que sí. Algunos hemos tenido la experiencia de viajar a países subyugados, donde Dios ha preparado un Gosén para los suyos, para guardarlos. Acabamos de leer en la Sagrada Escritura que la familia de José llegó a Egipto y se les designó la tierra de Gosén. Si observan el mapa de Egipto, Gosén está bañado por las aguas. Hay aguas, hay fertilidad, hay vida, hay abundancia. Ahí llevó Dios a su pueblo para bendecirlo. Si tú estás pasando por momentos de angustia, depresión, por todas las circunstancias de la vida, sea la pandemia, sea la maldad de la humanidad, sea el abuso, tal cual, ¿no crees que Dios puede
preparar un Gosén para ti. Y la familia de José vivió, se extendió, creció, el pueblo egipcio prosperó, José murió en paz y su familia bendecida. Déjame darte una segunda idea en cuanto al testimonio bíblico de cómo Dios cuida de su pueblo. Ahora nos trasladamos a Egipto otra vez, pero en un momento crucial donde Dios está dejando caer una plaga tras otra sobre el pueblo egipcio, porque Moisés ha hablado con Ramsés II, el faraón en turno, y le ha pedido en el nombre de Jehová que deje salir a su pueblo, que le otorgue la libertad, porque ya estaban en calidad de esclavos, porque dice la Biblia que este nuevo faraón que llegó desconoció la dinastía de José y el pueblo de José y los trató como a esclavos, porque Dios los había prosperado. Moisés le está pidiendo en el nombre de Jehová que deje salir a su pueblo. Y Ramsés II se niega. Dios empieza a enviar una plaga tras otra. Si tú vuelves a leer estos pasajes del libro del Éxodo, te van a volver a impresionar. Pero vean por favor lo que dice Éxodo capítulo 8, versículo 22. Éxodo 8, 22. Está hablando Dios aquí y dice: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Es decir, a mi pueblo, dice Jehová, allá en Gosén, lo voy a guardar para que ninguna de las plagas que voy a enviar a Egipto los toque. Mis amados, este es el testimonio del maravilloso cuidado de Dios para su pueblo. En la primera idea, los libró, los salvó de una hambruna, de morir de hambre, y los llevó a Egipto y los ubicó en Gosén y los prosperó y crecieron. En la segunda idea, Dios está librando a su pueblo de las plagas a Egipto. No llegará, acabamos de leer en la palabra de Dios, ninguna de ellas a la tierra de Gosén. Quiero llamar su atención ahí en Éxodo 8. Vean por favor los versos 28 y 32. Se confundirían. Veamos primero el verso 28. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Leímos bien. Orad por mí. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas los comentarios del pueblo de Israel? El faraón nos acaba de pedir que oremos por él. ¿Habrá creído en Dios ya? ¿Habrá creído en Jehová Dios? ¿Ya es uno de los nuestros? ¿Se está espiritualizando? ¿Ya le teme a Dios? No, mis amados hermanos. Ahora vean el versículo 32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Todos hemos escuchado
la palabra demagogia. Todos sabemos cuando determinados funcionarios públicos dicen lo que queremos oír, hablan lo que nos es agradable, lo que va de nuestro lado, lo que nos cae bien, lo que nos hace bien, pero en el fondo no es real. Esta frase, orad por mí, habría sido fenomenal si hubiera nacido del corazón sincero de Ramsés II, pero no había tal. Sin embargo, no obstante su demagogia, Dios guarda a su pueblo en Gosén y ninguna plaga los tocó. Avanzo a la tercera idea. Vean esta maravillosa historia ahora en el libro de los Hechos, capítulo 16. Se los cuento rapidito. El apóstol Pablo, su acompañante Silas, llegaron a Filipos. Le salió al encuentro una chica usada por el maligno con un supuesto espíritu de adivinación que los persigue y los persigue calle tras calle y no los deja en paz. Pablo invoca el nombre de Cristo y hace que ese espíritu demoníaco salga de esa chica. ¿Y qué es lo que pasa? Que la chica representaba un negocio, representaba ganancias para muchas personas. Entonces arremeten con todo contra Pablo y Silas y logran encarcelarlos. Ahí en la cárcel están Pablo y Silas, dice Hechos capítulo 16, cuando sobreviene un terremoto. Las rejas se abren, los cepos se abren, el carcelero se despierta asombrado y cuando ve lo que ha ocurrido, piensa, los prisioneros ya huyeron y me los encargaron celosamente. Ahora les leo para que tomemos el texto de la santa palabra de Dios de una manera fidedigna. Vean el versículo 26 en adelante. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo aquí converge una doble bendición? Por un lado, Pablo y Silas son liberados por el carcelero en reciprocidad al hecho de no haber huido. Pero el carcelero es salvado por Jesucristo por el testimonio de Pablo y de Silas. ¡Qué maravilla! Todos salvados. Pablo y Silas en libertad, el carcelero salvado de sus pecados, recibiendo una vida eterna. Cuando el carcelero preguntó en el versículo 30, ¿qué debo hacer para ser salvo?,
Dice el versículo 31 que ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Nos podemos imaginar todas estas escenas? Lo maravilloso de ellas. Pero no hemos leído el versículo 25. Ahí está la clave de todo. Hechos 16, 25. Dice ahí: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Un par de siervos de Dios encarcelados injustamente, que están orando, no maldiciendo, no vociferando, no pateando las paredes y diciendo: malaya que estemos aquí. Están orando y están cantando. Quiero terminar con este resumen. Es probable que los funcionarios públicos, que los gobernadores, es probable que conduzcan a sus pueblos a estados de hambruna. Pero los hijos de Dios podrán orar y cantar, porque su Padre Celestial, su Dios omnipotente, puede salvarlos de una hambruna, como lo hizo con el pueblo suyo en la tierra de Canaán, o como lo hizo después con Noemí y Ruth en una situación similar. Pudiera ser que los funcionarios públicos de gobiernos de cualquier parte del mundo lleven a su nación, a su país, a estados de dureza, de rebeldía espiritual, de inmoralidades, y que Dios tenga que reprenderlos con plagas de diversa índole. ¿Y qué pasará con el pueblo de Dios, con los hijos de Dios que son ciudadanos de esos países? Después de leer lo que Dios hizo con su pueblo en la tierra de Gosén, en Egipto, no tenemos duda que nuestro Padre Celestial nos guardará de esos males. Y después de leer cuando a dos siervos de Dios se les privó de la libertad injustamente y se les hirió y se les maltrató, y al ver cómo actúa Dios mediante el testimonio de ellos para ponerse a salvo por el mismo carcelero y salvar al carcelero y a los suyos y regalarles la vida eterna, no podemos creer que si nuestra seguridad personal, individual, estuviera en peligro, Dios podrá hacer algo por nosotros para salvarnos. ¿Es que Dios no tiene un Gosén para ti y para mí? Claro que lo tiene. Claro que lo tiene. Dios podrá salvarnos de hambrunas. Dios podrá salvarnos de plagas. Dios podrá salvarnos de abusos de autoridad. Mis amados, disfrutemos el Gosén que Dios nos ofrece en estos días antes de que su Hijo amado
venga por nosotros. Y que el amor eterno tuyo, nuestro buen Padre Celestial, la gracia siempre abundante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el consuelo, la dirección y el poder de tu Santo y Divino Espíritu, sean con todos nosotros y con todo tu pueblo, ahora y siempre. Amén. Amados, gocémonos en el Señor. Amén.